Estamos cumpliendo, tome asiento, estamos cumpliendo 10 años. ¡Aleluya! ¡Lindo! 10 años como vida de iglesia. Es hermoso. Puse allí un artículo medio nostálgico. 10 años atrás echa el carrete, ¿no? Y cuando firmamos la constitución de la iglesia, todos los sueños que teníamos, Dios ha ido mostrando muchas cosas, porque yo creo que Dios es así. Nuestro deseo, hermanos, nuestra visión es escuchar siempre a Dios. Yo nunca he querido tener estructuras ni mentales ni estructuras ministeriales tan rígidas que el Espíritu Santo no pueda soplar y cambiarlas, ¿no? Yo creo que la iglesia es como un barco y las velas siempre tienen que estar desplegadas. Y si el Espíritu Santo sopla en esa dirección, pues hay que hacerlo. Y no es fácil siempre como pastor custodiar la sana enseñanza de la palabra de Dios con esto de decir, wow, Espíritu Santo, no quiero ser tan riguroso en ciertos patrones que no me pierda lo que tú estás soplando. No sé cuántos captan eso, pero yo creo que el Espíritu Santo trae ciertos énfasis de acuerdo a ciertos periodos de la iglesia local, porque Dios tiene un trato con cada iglesia, amén. Entonces uno dice, wow, no quiero refrenar, quiero que, por decirlo de alguna manera, las ventanas de la iglesia estén siempre abiertas para que entre el Espíritu Santo y sople, ¿no? No quiero volverme cerrado, porque de hecho precisamente eso es lo que vamos a hablar, de tener un cielo abierto. Pero también la palabra enseña que parte del rol de los pastores es custodiar la iglesia de toda falsa doctrina, de todo engaño. Alguien dijo una vez, cuando abres la ventana para que entre el Espíritu, también entran las moscas. Y eso no es fácil. De verdad, yo siempre les pido oración para que Dios nos dé sabiduría, siempre, para saber cuándo dar la bienvenida al soplo del Espíritu y cuándo también refrenar. Porque hay ciertas enseñanzas y ciertas prácticas que después pueden ser nocivas para la iglesia. Entre ellas, por ejemplo, el tema de la liberación. Sabemos que la liberación es parte de, y Chandor nos dejó ese legado, ¿no? Del Espíritu Santo, lo usó a él para poner eso en la iglesia. Y eso no lo podemos negar porque está en la palabra. Nos dimos cuenta después que era parte esencial. Pero claro, puede haber matices respecto del cómo hacerlo. Y nosotros, una de las razones por las cuales nos dimos cuenta que era tiempo de que él saliera para establecer su visión era que había diferencias, teníamos matices en el cómo desarrollar esa liberación. ¿Ok? Se los planteo para ilustrarles esto y porque creo que es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? De repente alguien se puede preguntar, no, en la iglesia ya no hacemos liberación. No, por supuesto que sí. Es solo que hemos llegado a cierto entendimiento al respecto. Lo más fácil siempre es que el demonio salga. Lo difícil, ¿sabes cuál es? Es cambiar el patrón y es sanar el alma. Lo dijimos al principio, ¿no? Si tú deja que el Espíritu Santo sane tu alma, Satanás va a tener muchos más problemas en atacarte. Entonces queremos enfocar en eso, pero por cierto, la liberación es parte del mandato de Dios hacia nosotros. Ok, cerramos el paréntesis. Yo creo que vienen varios paréntesis en el día de hoy, ¿ya? Así que prepárense. ¿Bien? Sanidad del alma, el espíritu de estupor. Hemos visto que, solo para hacer un recuento, el Señor Jesús dice, cuando está en Nazaret y se le da el rollo del profeta Isaías, él lee Isaías 61, ese pasaje mesiánico que dice, el espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido Dios, ¿cierto?, para dar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de espíritu, para vendar los corazones rotos, ¿cierto? Entonces, parte de la tarea de Jesús, el Mesías, es sanar, y es sanar el alma y el corazón. Entonces, y vimos ese mismo domingo, vimos que una de las enfermedades del corazón más duras y más importantes de tocar era el orgullo. El orgullo, más que un acto, es una condición, y es una condición que genera otros pecados, ¿no? Es eso, una condición. Luego, el siguiente domingo vimos las heridas de la falta de perdón, la amargura, el resentimiento, el rencor, etc. Y vimos el pasaje de la moneda perdida, ¿no? Cómo es perdida por descuido, por menosprecio, y cómo el Señor nos restaura. Después tuvimos otros domingos con actividades especiales y ahora estamos cerrando esta serie con el tema 3, y es el espíritu de estupor. Y yo quiero comenzar diciéndoles lo siguiente,
escuchen con mucha atención, toda la revelación bíblica registra de manera continua, hermanos, la dureza permanente y el rechazo permanente de Israel hacia Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Toda la palabra nos enseña cómo Israel rechazó permanentemente a Dios. Hay una parábola que es muy interesante en Mateo capítulo 21, y es una parábola, como digo, bien interesante. Fíjense que nos dice que un hombre tenía una viña, la plantó, le puso un cerco, hizo un lagar, etc., y se la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Llegó el momento en que este hombre quería recibir el fruto, entonces fue y mandó a un siervo para que le pidiera fruto a estos labradores. ¿Y qué hicieron los labradores? Lo tomaron, lo golpearon. El dueño de la viña siguió mandando más y más siervos, ¿no? Y a muchos de ellos los apedrearon, los maltrataron y incluso algunos los mataron. Y luego Jesús dice que este hombre, este dueño de la viña dice, voy a mandar a mi hijo porque van a tener piedad de mi hijo. Y muy por el contrario, los labradores dijeron, este es su hijo, este es su heredero, matémoslo para que podamos tener la heredad. Y todos los oyentes supieron de que la viña era Israel. De hecho, en los profetas normalmente Israel es planteado como una viña y que Dios esperaba frutos. Dios hizo muchos esfuerzos, pero no tuvo los frutos que esperaba, los frutos que realmente necesitaba. Y esto es lo que la Biblia nos enseña permanentemente. Dios tenía tanto para dar a Israel. Dios tenía tantos sueños y tantos propósitos con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel nunca quiso recibir. Siempre rechazó a Dios, siempre. Leamos ahora Romanos 11 del 7 al 8. Romanos 11, 7 y 8. Por factor de tiempo voy a leérselos inmediatamente. Romanos 11, 7 y 8. Leo de la Biblia de las Américas. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Dios les dio, según Pablo, espíritu de estupor. Ahora, si se fijan en la lectura, Pablo dice como está escrito, y cuando dice como está escrito, está citando escrituras del Antiguo Testamento. ¿Alguien dice amén a eso? Bueno, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de esto y a los cuales está haciendo referencia Pablo. Y yo tengo dos, les voy a leer. Si están anotando, Deuteronomio 29:4. Deuteronomio 29:4 dice, pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. E Isaías 29 es más interesante todavía porque dice lo siguiente, Isaías 29 del 9 al 12. Isaías 29 del 9 al 12. Pierdan el juicio, quédense pasmados, pierdan la vista, quédense ciegos. Embriáguense, pero no con vino. Tambaléense, pero no por el licor. El Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de profundo sueño. A los profetas les cubrió los ojos, capten. A los videntes les tapó la cara. Para ustedes, toda esta visión no es otra cosa que palabras en un rollo de pergamino sellado. Si le dan el rollo a alguien que sepa leer y le dicen, lea esto por favor, este responderá, no puedo hacerlo, está sellado. Y si le dan el rollo a alguien que no sepa leer y le dicen, lea esto por favor, este responderá, no sé leer. En estos dos pasajes Dios explica la situación espiritual de su pueblo. Esto le pasa a mi pueblo, al pueblo que yo escogí. ¿Y por qué, a pesar de todas las señales que Israel vio una y otra vez,
¿Por qué, hermanos, a pesar de todos los profetas que Dios le mandó al pueblo de Israel diciendo, así ha dicho el Señor, esta es palabra del Señor? A pesar de todo eso, como dice incluso Hebreos en el capítulo 1, los primeros versículos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, aún así el pueblo de Israel tenía la verdad velada delante de sus ojos. ¿Se fijan? Y esta condición, hermanos, para mí fue muy heavy porque esta condición es dramática. Yo se las planteo a ustedes como un hecho teológico así, pero este es el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen que Dios realmente amó y ama a Israel? ¿Sabe cómo afecta esto el corazón de Dios? Yo te voy a decir cómo afecta el corazón de Dios. Jesús, Dios hecho hombre, Él lloró sobre Israel. Cuando estuvo en Jerusalén, la capital espiritual y política de Israel, de la nación escogida, Él dijo lo siguiente, dice así en Lucas 19, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Esto no es un acto teatral, este es el corazón del Padre, porque Jesús viene a revelar el corazón del Padre, amén. Y Él llora sobre Israel, sobre Jerusalén, diciendo, escucha, si tú también hubieras sabido en este día lo que te conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, escuche, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Ver a Jesús llorar para mí es fuerte. Imaginarme a Jesús llorando en voz alta sobre Jerusalén y profetizando esto sobre Jerusalén, esto es fuerte. Otra vez es el corazón de Dios. En Romanos 9, quiero ir un poco rápido, espero que me puedan ir siguiendo. En Romanos 9 no es solo Jesús quien se lamenta. ¿Sabes quién se lamenta en Romanos 9? Pablo, un apóstol también con dones proféticos, y él dice, yo tengo una carga por mi nación. E incluso llega a decir, me gustaría yo ser maldito, estar bajo maldición, pero tengo una pena por Israel. Y luego va desarrollando lo que leímos en el capítulo 11, versículos 7 y 8, que hay un espíritu de estupor. Y esto no es una cosa cosmética, esto es fuerte y es dramático. Y saben, yo creo que hay muchos pastores que tienen esta carga y que lloran, y yo me encuentro entre ellos. Muchas veces yo oro por ustedes, amados hermanos, yo oro por mi iglesia, y yo le digo al Señor, Señor, tú eres nuestra porción bendita, tú eres nuestra provisión. Mis hermanos no necesitan un edificio, mis hermanos te necesitan a ti. Señor, abre nuestros ojos para verte a ti. Es una carga en mi corazón y creo que es una carga que tiene todo pastor. Porque yo creo que es lo que Jesús hace. Si Jesús lloró por Jerusalén, amados, ¿tú no crees, pensando en esto, que Dios tiene tanto para darle a su pueblo? Tanto para darle. Y al ver la condición de su pueblo, llora por ella. ¿Tú crees que Jesús no llora en la presencia del Padre al ver su iglesia? Todo lo que Él ganó a precio de sangre, toda nuestra herencia. Pablo dice en Efesios capítulo 1, yo oro para que ustedes sepan cuáles son las riquezas de su herencia en la presencia de Dios. ¿Tú no crees que Jesús llora al ver la condición de su pueblo? Al ver la condición de su iglesia en la tierra. ¿Cómo el estupor está afectando nuestras vidas? Así que quiero dejar sentado que el espíritu de estupor es una enseñanza bíblica. Amén, está en la palabra. Ahora, el estupor en el mundo de la medicina es un concepto médico también, de la salud mental. Se define, escucha bien si quieres anotarlo, como un estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de la actividad de las funciones mentales y físicas. O sea, es quedarse así, ¿no? Pero es algo patológico. Algo dice, quedé estupefacto, ¿no? Como algo que quedé como en shock. Bueno, eso es un nivel, pero hay otro nivel que es patológico, parte de la esquizofrenia, en fin, no quiero meterme mucho en ese punto, pero es una condición. En otras palabras, el estupor es el adormecimiento de los sentidos a un nivel patológico. No puedo reaccionar a mi entorno.
Eso es estupor. Y en nuestro caso, en términos espirituales, el estupor es un adormecimiento de los sentidos espirituales. Y cuando la Biblia nos habla de un espíritu de estupor, entonces nos está diciendo que hay seres espirituales que producen estupor en nosotros. Y yo he llegado a una conclusión y quiero planteárselo a ustedes. Primero, que Satanás es un espíritu de estupor. Obviamente él tiene muchos ejércitos y muchos demonios, pero su labor fundamental es sembrar estupor, es producir estupor. Segunda a los Corintios capítulo 4 dice, pero si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio en la faz de Jesucristo. Así que la labor de Satanás es producir estupor. Primera cosa. Y segundo, la palabra de Dios, la Biblia que tú tienes allí, es el esfuerzo sistemático y consistente de Dios de traer revelación. Y en tercer lugar, la venida del Espíritu Santo, la presencia de Dios en medio de nosotros, es también el esfuerzo de Dios de llevarnos a la revelación y de eliminar el estupor en los creyentes. Porque el Espíritu Santo convence al mundo. El Espíritu Santo es el que nos guía, te guía, me guía a toda la verdad. Amén. ¿Están conmigo, iglesia? Ya. El espíritu de estupor busca afectar tus sentidos espirituales, adormecerte. Escucha bien, para que no veas, para que no oigas, no aprendas ni percibas. El espíritu de estupor adormece tus sentidos espirituales. No quiere que tú veas, no quiere que escuches, no quiere que percibas, no quiere que aprendas. ¿Por qué? Porque tu crecimiento, como lo dije en Facebook en la semana, tu crecimiento espiritual y el alcanzar los propósitos de Dios están en una relación directa con la revelación de Dios. Si tienes poca revelación, no vas a tener crecimiento, verdadero crecimiento, ni vas a poder alcanzar los propósitos de Dios. Ahora, quiero ir a otro punto que tal vez va a ser nuevo para ti, tal vez controversial para algunos. Esto del espíritu de estupor no tiene que ver necesariamente con conocimiento bíblico. Entiéndanme bien, el conocimiento bíblico no es importante, es clave para el crecimiento espiritual. No hay crecimiento espiritual sano sin conocimiento bíblico. Si tú quieres crecer, tú tienes que conocer tu Biblia, tienes que conocer la palabra. Lo que quiero decir es otra cosa, es que conocer la Biblia no significa necesariamente crecer espiritualmente. Y los fariseos y los escribas son un ejemplo de esto. Puedes conocer la Biblia, ¿entiendes? Pero no conocer a Dios y no tener revelación de Dios. La verdad vino a la tierra, el cumplimiento de las profecías. Él dijo, de mí, Jesús dijo, de mí hablaron Moisés y los profetas. Soy el cumplimiento de la ley. Pero los religiosos estaban familiarizados con la ley y no con el Dios de la ley. ¿Me explico? Y el estupor cierra tu revelación de Dios, cierra tu relación con Dios. Por ejemplo, tú puedes saber, digan saber. Tú puedes saber lo que la Biblia dice respecto a la autoridad que tenemos sobre la enfermedad y sobre los demonios. Pero tú sabes, no te voy a pedir ahora, si yo pidiera que levantara la mano todos aquellos que nunca han orado por un enfermo, ni se han enfrentado a demonios o han echado fuera demonios, no digo que salgan a buscar demonios, pero a la hora de enfrentar espíritus inmundos, tal vez muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a enfrentarnos a ellos. Si yo pidiera que levantaran la mano, ¿tú la levantarías? ¿Tú serías uno de ellos? Piénsalo. Una cosa es saber y otra cosa es vivir. ¿Te fijas? Lo mismo sucede con otras revelaciones de la palabra. Puedes saber, digan saber. Tú puedes saber que eres rey y sacerdote en Cristo, pero puedes vivir como un esclavo y un mendigo.
Y si yo preguntara otra vez, que levanten la mano todos aquellos que honestamente saben que están viviendo como esclavos y mendigos, siendo que la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Te fijas? Una cosa es saber, leer y hasta enseñar, pero otra cosa es vivirlo. Puedes saber, digan saber. No, díganlo fuerte, saber. Puedes saber que la oración está en el centro de la voluntad del Padre. Pero tu vida de oración al mes o a la semana suma un par de minutos. Y aquí hay un paréntesis. ¿Están listos para el paréntesis? ¿Cuántos están listos para el paréntesis? Amén. Muchos de nosotros, y entre ellos me incluyo, hemos estado en lugares en donde hay una atmósfera con un cielo totalmente abierto. ¿Cuántos han estado en lugares así? Donde, wow, es como que está todo regado con benzina, con combustible, y solo enciendes una chispa, ¡fua!, todo se enciende. Todo se enciende. Fluye la profecía. Todo el mundo profetiza en mayor o menor grado, porque la iglesia es un pueblo profético. Es otro tema, lo vamos a ver en otro momento. Pero fluye, la adoración fluye, etcétera, etcétera. ¿Cuántos han estado en lugares así? ¿Cierto? Y luego venimos a la iglesia y decimos, wow, estuve en un lugar como que descendí del cielo, descendí del monte de la transfiguración. Bueno, yo quiero decirte que el propósito de Dios no es que haya momentos así o lugares específicos así. El propósito de Dios es que ese sea la atmósfera natural de su iglesia. ¿Sabes cuál es el punto? El punto es la falta de oración. Donde tú veas una iglesia en avivamiento, donde tú veas una iglesia que está regada con un combustible del cielo, yo te voy a mostrar una iglesia que ora. Que ora. Y tú puedes saber en tu Biblia que la oración está en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sabías tú que Jesús oraba, y esto me encantó, lo aprendí de Benjamín Núñez, que Jesús no oraba porque necesitara cosas, sino porque a él le encantaba estar con su Padre? Ese es el propósito original. Entonces, amados hermanos, con todo mi corazón, si tú puedes venir a orar, pero no vienes, la Biblia dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y yo te voy a decir una cosa, siempre que hay una instancia de oración, hermano, hermana, siempre me verás allí. Yo siempre voy a estar, tú no vas a estar, pero yo siempre voy a estar. Porque sé lo que se juega en instancias como esa. Yo sé que el avance de la iglesia no se logra solo aquí, sino que se logra allí donde oramos y cuando oramos. Otra vez, yo creo que si hay algo por lo cual Jesús puede llorar por su iglesia es esto. Porque Jesús dice, hay tanto que yo quiero darle a mi iglesia, tanto y tanto y tanto. La iglesia ni se imagina la vida que yo conquisté para ellos en la cruz. Pero eso lo consigues orando. Mucha oración, mucha bendición. Poca oración, nada de oración, nada de bendición. Entonces, necesitamos hacer de la oración una prioridad. Y aquí hay estupor. Aquí no me cabe duda que hay estupor, porque sé, pero no vivo. Hay una verdad que no se ha hecho carne en mí. ¿Por qué? Porque Satanás va a hacer lo imposible porque tú no vengas a orar. No vengas a orar. Hay un escritor, Leonard Ravenhill creo que se llama, que ya está con el Señor. Y él decía, si hay algo a lo que le teme Satanás es una iglesia unida orando. Y él va a alargar a sus mejores quiltros para impedir que la iglesia se una en oración. Si soy líder para ti, si soy un líder en tu corazón, sígueme en esto. Únete en la presencia de Dios. Ganemos batallas espirituales. Ven a pelear por tu familia, ven a pelear por tu vida, ven a doblar la rodilla. Esto no es solo sentido del deber, esto es estar con tu Padre. Esto es correr a los brazos de tu Padre, esto es habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Ven los domingos a las 10. Si llegas a las 10, no estés atrás aquí o haciendo un montón de cosas. Métete a orar con nosotros. Tenemos una salita chica, y es tan chica y no la llenamos. Esa sala tiene que llenarse.
Tenemos que venir a orar aquí, y tú vas a ver la diferencia. ¿Lo crees? ¿Tú crees que los convertidos, los inconversos se convierten con el poder de la oración? Mira, déjame seguir en el paréntesis, lo voy a cerrar enseguida. Hablé la semana con el David y la Julia. Ellos están quedándose en una iglesia, por fin encontraron una iglesia. Y si ven este video después ahí en Facebook le damos un saludo al David y la Julia. El punto es que ellos encontraron una iglesia, es una iglesia que está en crecimiento. En los últimos 3 años han tenido un crecimiento exponencial. Y uno siempre como pastor empieza a pensar, ¿no? Y le pregunto, ¿y cuál es la estrategia? Dicen, bueno, tienen estrategias determinadas, pero ¿sabes? El secreto de ellos es la oración. Comienzan el año con 21 días de oración y lo terminan con 21, el segundo semestre lo comienzan también con 21 días de oración. De 6 a 7 de la mañana están todos 1 hora orando. Más de 100 personas se juntan para orar. Nunca vas a ganarle a la oración. Nunca. Y Satanás va a hacer sus mejores esfuerzos por alejarte de la presencia de Dios en oración. Para alejarte. Cerramos el paréntesis, amén. Amén y clam. Entonces tú puedes saber ciertas cosas, saberlas, pero no vivirlas. Y eso es un efecto del estupor. Ahora, quiero ir un poco más allá. Incluso tú puedes esforzarte por salir de ese punto. Si tú eres como yo, en algún punto de tu vida tú te has esforzado. Dices, caramba, no estoy orando suficiente, no he leído la palabra y el Toño siempre con orar y leerla. Ya, voy a leer la Biblia. Y empiezas a leerla y a orar. Y aquí hay de dos sopas. La primera sopa es que te desanimas. No, yo no soy ya. Empecé como siempre la primera semana y ya la segunda semana, no, esto no es para mí. Y vienes y te sientes culpable y avanzas un nivel más en tu culpabilidad. Ya casi vienes puntico a la iglesia así, penitente, flagelándote. Y te odias a ti mismo, te golpeas a ti mismo por tu falta de incredulidad, falta de espiritualidad. La otra sopa creo que es más peligrosa y es cuando sí comienzas a crear un hábito. Cuando eres una persona disciplinada y ¿cómo se llama? Metódica. Y te haces un hábito y comienzas a hacer un hábito fuerte y todos los días estás leyendo la Biblia y orando. Y esto puede ser más peligroso. ¿Por qué? Porque puede desarrollarse en ti un sentir de autosuficiencia, incluso arrogancia hacia otros hermanos. No digo que sea así necesariamente, digo que puede ser así. ¿Y saben por qué se produce esto? Porque no hay revelación. Y he conocido a personas que han bebido de estas dos sopas, que han bebido una de estas dos sopas, que les molesta a la gente que no, ¿cómo no pueden leer la Biblia? ¿Cómo no pueden orar? ¿No? Y se sienten tan bien consigo mismas por lo que pueden hacer. Se sienten superiores, muy dentro de ellos, nunca lo van a reconocer, pero se sienten superiores. ¿Sí? Y molestos con aquellos que no pueden hacerlo, ¿no? Con los que no pueden tomar las riendas de su vida. ¿Qué se requiere entonces? ¿Sabe lo que se requiere? Se requiere quebrantar el estupor de nuestras vidas. Se requiere buscar a Dios en humillación. Porque para conocer a Dios necesitamos sin duda leer la Biblia, pero leer la Biblia no significa necesariamente conocer a Dios. Hay un pasaje, hay una lección que para mí es súper clave. Yo sé que la he dicho otras veces aquí, pero permítanme planteárselas una vez más porque, insisto, para mí es fundamental. 1 Timoteo 1, 3 y 4 dice lo siguiente. 1 Timoteo 1, 3 y 4 dice: como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles. La palabra discusiones puede traducirse también como especulaciones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe.
Y esto es lo que me golpea de este pasaje, que mientras el cielo está empujando un plan eterno, ¿lo captas? El cielo está empujando. Y Dios envió a su Hijo para establecer su reino y dio su sangre, ¿no? Para echar a andar la voluntad de redención y el establecimiento del reino de Dios. Y mientras todo el cielo está empujando ese plan, en la tierra la iglesia está entretenida con discusiones estériles y absurdas. Y son súper entretenidas. Y nos peleamos unos a otros. Y me voy de esta iglesia. Mira el púlpito que tienen. No tienen corbata, o hacen esto aquí, eso allá. No, yo me voy. ¿Saben por qué? Porque yo soy fiel a Dios. Y por ser fiel a Dios me voy de esta iglesia. Yo creo que hay iglesias de las que uno tiene que salir, sin duda. Pero creo que en la gran mayoría el reino de Dios está entretenido con discusiones absolutamente absurdas, queriendo revelar lo que Dios dejó en misterio, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto grafica súper claramente lo que es el estupor, porque el estupor te llena de este tipo de cosas absurdas. Lo que le interesa a los espíritus de estupor es cerrar el cielo sobre ti. Es que no puedas percibir lo que el Espíritu está haciendo, lo que Dios está haciendo. Lo que quiere hacer el espíritu de estupor es que no te alinees con el cielo, sino quedarte refugiado en tu madriguera teológica o eclesiástica o lo que sea. Ok. Vamos a ir a algunas características del espíritu de estupor. Primero, ¿están todos aquí conmigo? ¿Sí? ¿Amén? Bien. Algunas características. Primera característica. El estupor es una condición humana y a la vez un juicio divino. Es una condición humana y a la vez un juicio divino. Vayan conmigo a Romanos 1:18. Esto guarda mucha relación con lo que dijimos el primer domingo, Romanos 1:18. Dijimos, la enfermedad la producimos nosotros o la produce Dios. Dios dice, yo hiero y yo sano, ¿no? Entonces, bueno, Dios es el que nos hiere. ¿Cómo es eso? Sí, Dios es el que nos hiere en términos de que cuando nosotros nos salimos del diseño de Dios, entonces cae sobre nosotros la enfermedad o la herida. ¿Me estoy explicando? Entonces, el mal es todo aquello que está en contra o fuera de la verdad de Dios. Y lo mismo pasa con el estupor. Mira lo que dice, fíjate cómo está la condición, cómo está la decisión humana y cómo está el juicio divino. Versículo 18 en adelante. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, escucha, que con su maldad, que dice, obstruyen la verdad. Es una decisión del hombre, es una rebelión del hombre. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Eso es revelación. A pesar de haber conocido a Dios, digan conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Hasta aquí creo que la palabra está poniendo el énfasis en la decisión del hombre. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y noten ahora, por eso Dios los entregó, digan entregó, los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, etcétera, etcétera. Versículo 28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios,
Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. ¿Se fijan? Cómo es una decisión del hombre, pero a la vez Dios los confirma en su condición. Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Anoten este pasaje, Mateo 13, del 10 al 17. Por el tiempo solo les voy a dar la cita. Mateo 13, del 10 al 17. Es el pasaje en donde los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, ¿por qué tú nos hablas en parábolas? ¿Por qué? ¿O por qué a nosotros nos hablas claramente y al pueblo en parábolas? Y Jesús dice algo muy interesante. Porque a ustedes les es dado conocer los misterios del reino. Y luego dice: porque al que tiene se le dará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, lo poco que tiene, se le quitará. Esto es la decisión del hombre y el juicio divino. ¿Me explico? Hermano, déjame ir al tiro a la aplicación. Esto quiere decir que si tú no buscas a Dios, porque ese era el propósito de las parábolas. Si tú dices, ¿por qué Dios cuenta estas historias tan extrañas? Es precisamente para que tú te hagas esa pregunta. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el oidor casual no iba a seguir a Jesús. Si lo iba a seguir, lo iba a seguir por los milagros, por los panes y los peces. Pero Jesús los despachó luego a ellos. Le dijo: ustedes me siguen solo para comer, ¿verdad? Y los echó, los resistió. Pero aquellos que escuchaban las parábolas y dijeron: aquí hay vida, yo voy a seguirlo, yo quiero saber más. Esas personas se encontraron con la verdad de Dios. Amén. Pero aquellos oidores casuales fueron confirmados en la dureza de su corazón. Y lo mismo pasa contigo. Si hay algo que tú no entiendes, si tú estás luchando con algo en tu vida espiritual, pero te quedas en una especie de flojera espiritual, lo vamos a ver más adelante, ¿sabes? Tú vas a ser confirmado en esa dureza. Vas a ser confirmado en esa dureza y tu corazón se va a ir embotando. Tú necesitas comenzar a desear, a anhelar más y más de Dios. Y eso es lo que yo espero hacer a través de esta predicación, provocar en ti hambre por la verdad de Dios. Así que primero es una condición humana y a la vez un juicio divino. Bueno, lo tengo aquí, lo mismo pasó con Faraón. Éxodo 7:3, anótalo si quieres. Éxodo 7:3 dice: yo endureceré el corazón de Faraón. Y luego en Éxodo 8:32 dice que Faraón endureció su corazón. Así que tal vez Dios dice: ok, este hombre es rebelde, yo me voy a glorificar en él, lo voy a confirmar en su dureza. ¿Sí? Entonces es una condición, una decisión humana y también un juicio divino. Número 2. Otra característica, y pongan mucha atención porque aquí vamos a meternos en filete con porotos, con rienda y mote y todo eso. Ok, segunda característica del estupor: accede a nosotros por diversas vías o causas. Y voy a enumerarles algunas vías ahora. El espíritu de estupor accede a ti por diferentes entradas. Y escucha, estas entradas pueden ser por comisión o por herencia. ¿Cuál es la comisión? Es algo que yo hago, que yo cometo. Y en herencia es algo pasivo que recibo de las generaciones anteriores. Les hemos enseñado de eso en otras ocasiones. Bien, ¿cuáles son estas vías? Primero, pecado. El pecado. Cuando yo peco, entonces mis sentidos espirituales se adormecen. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando tú pecas, hermano, tus sentidos espirituales se adormecen y pueden haber espíritus de estupor que comiencen a actuar en tu vida. Un ejemplo de esto, para mí, un ejemplo súper claro, es el pecado de David y Betsabé. Allá en 2 de Samuel 12 nos dice la palabra que viene su amigo Natán a verlo. Y esto es súper interesante, porque David, fíjate, él está en la azotea, mira a una mujer, la codicia, manda a llamarla, la toma, se acuesta con ella y ella se va a su casa y él sigue tal cual. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador, un hombre que se destacaba en su época por tener intimidad con Dios, por ser sensible a Dios, por percibir a Dios de una forma distinta a la que la percibía el resto del pueblo. Amén. ¿Están todavía conmigo, amados? Amén. Bueno, este hombre David llega a este punto y después Betsabé le dice: estoy embarazada, y él dice: wow, tengo que hacer algo para tapar mi pecado. Así que manda a llamar
porque el ejército está en batalla, manda a llamar. ¿Hay algo que debo saber? ¿No? Ya. Para no distraerme. El pueblo de Israel está en batalla y manda a llamar al esposo, a Urías Eteo. Tiene que hacer la averiguación, etcétera, lo ubica, lo manda a traer, urde el plan y le dice que vaya a su casa. ¿No? Y el tipo no va a su casa. El tipo estaba semanas sin su esposa. La lógica nos dice que lo primero que iba a querer hacer era estar con su esposa para tener relaciones sexuales con su esposa. Y sucede que a la mañana siguiente le dicen, ¿sabes qué? Urías Eteo no fue a su casa. ¿Pero cómo? Tanto dominio propio tiene este tipo que ¿cómo no va a su casa a estar con su esposa? Y habla con él y ¿sabe lo que le dice Urías? Le dice, Señor, mi general está en una carpa y el arca del pacto está en una carpa. ¿Cómo iba yo a tener deleite con mi mujer? ¡Oh! Más encima me salió un tipo íntegro, no puedo creerlo. Para más remate. ¿Y sabes lo que hace David? ¿Tú crees que dice, wow, tu integridad contrasta con mi pecado, te voy a confesar todo? No, lo que hace es urdir otro plan y lo emborracha. Para que borracho, con unas copas de más, que vaya y tenga sexo con su esposa, y no lo hace. Y entonces finalmente dice, aquí tengo que matarlo, y lo mata. Y si estás asombrado con eso, tienes que enterarte que pasó mucho tiempo. David seguía adelante con su vida. Tal vez él sacrificaba holocaustos a Dios, como era su costumbre, oficiaba actividades, ceremonias, etcétera, políticas y religiosas, y el tipo estaba como sin nada. Y viene su amigo Natán en 2 de Samuel 12 y le dice, amigo, quiero contarte algo. David le dice, ya, dale, cuéntame. Y entonces le relata esta historia, ¿no? Que había un hombre que tenía muchas ovejas, un hombre muy rico, y de vecino tenía un hombre que no tenía más que una sola ovejita, que le había criado con su familia como si fuera uno de sus hijos. Vino un caminante, amigo del hombre rico, y entonces este hombre rico quiso darle un banquete y no mató ninguna de sus miles de ovejas, sino que va y toma la única oveja de su vecino para ofrecérsela a su amigo. ¿Qué podemos hacer con este hombre? Y la Biblia nos dice que la ira de David se encendió. Le dice, pero qué injusticia. Ese hombre es digno de muerte y debe pagar con 5 tantos lo que hizo. Hasta ese momento David nunca se enteró de su pecado. Y no fue hasta que Natán le dice, sabes David, tú eres ese hombre. Y recién entonces él se humilla. El pecado adormece nuestros sentidos espirituales. Si tú estás en pecado, amigo, hermano y hermana, tú necesitas arrepentirte de tu pecado, porque el pecado abre la puerta a espíritus de estupor. Segunda vía, ya sea por comisión o herencia, el racionalismo o el humanismo, la incredulidad. Esto también abre puertas para espíritus de estupor. Esto es una tendencia que hay en algunas personas, y yo me he dado cuenta en los años de pastorado que hay familias que tienen este tipo de herencia. Se mezclan ya sea en la política o en alguna ideología X o en el humanismo propiamente tal. Y esto va embotando los sentidos espirituales, otra vez por una herencia o porque yo he participado activamente de esto. Y esto trae incredulidad. Yo personalmente, yo experimenté liberación en la presencia del Señor, del secularismo, del humanismo, del racionalismo. Esto de querer entender desde la perspectiva humanista y racional la palabra de Dios, cuando la Biblia me dice que estas cosas hay que discernirlas espiritualmente. En Mateo 12, por el tiempo solo lo voy a enunciar, Mateo 12, Jesús hace milagros y la gente, los religiosos, los demás estaban asombrados, pero los religiosos dicen, echa fuera los espíritus en nombre de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y Jesús dice, ¿saben qué? Toda blasfemia contra el Hijo del Hombre va a ser perdonada, pero toda blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y después los perlas le dicen, danos una señal. Y la tapa se escuchó hasta Egipto. Lo siento, estaba pensando si lo decía o no.
Jesús les dice, ¿saben qué? La generación adúltera e incrédula pide señal, pero a ustedes no les va a ser dada una señal. Tienen un estupor, tienen rebelión, son incrédulos, entonces quédense en su incredulidad. Tercero, la mundanalidad. La mundanalidad. ¿Qué me refiero con la mundanalidad? Es comenzar a adecuarte, seguir con el flujo del mundo, hacer lo que hace todo el mundo. Yo creo que hay espíritus de mundanalidad. Me refiero a las cosas que escucho en la radio, a los programas que veo en la televisión, y siempre decimos, no, tienes que apagar la televisión como si fuera algo muy religioso. No, esto es algo espiritual. Mira, ya dijimos, ya establecimos, ¿cierto?, que Satanás es un gran espíritu de estupor. ¿Sabes? Lo que él quiere es adormecer tus sentidos. ¿Y cómo lo hace? A través de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son perversos en sí. Tú tienes que ya dejar de creerte la mentira de que son inocuos. No. Los medios de comunicación son perversos en sí porque responden al mercado. ¿Amén? Tú tienes que tenerlo súper claro. Es el rating, es plata. Así que te van a poner cualquier cosa con tal de que se venda. Un programa puede ser muy cultural, pero si no está vendiendo, se cierra. ¿Ok? Entonces tú tienes que ser selectivo. Cuando nosotros comenzamos a escuchar lo que todo el mundo escucha en términos de música, empezamos a ver lo que todo el mundo ve, nuestros sentidos espirituales comienzan a adormecerse y no percibimos la voluntad de Dios. Poco a poco te das cuenta que comienzas a afanarte por lo mismo que se afana el mundo. Si tu hijo está enfermo, corres desesperado igual que cualquier persona del mundo. Y ves la vida desde la misma perspectiva de alguien que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Me estoy explicando? Entonces tú necesitas entender que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y esto no es para sentirnos superiores. Esto es para pararnos en la verdad de lo que somos, de quiénes realmente somos. Tenemos la agenda tan ocupada. Tú estás tan ocupado. Tienes tantos compromisos todos los días, incluso los domingos. De aquí te vas directo a 1, 2 o 3 compromisos que no tienes tiempo para vivir tu relación con Dios. No hay tiempo. Y la modernidad nos ha enseñado eso. ¿Cómo te sientas a hacer nada? Es un defecto. ¿Cómo sentada ahí, niñita? Yo me acuerdo esa frase, ¿no? Y tantas cosas que hacer y usted está sentada ahí sin hacer nada. ¿Cómo estás ahí de ocioso sin hacer nada? Jesús le dijo a Marta, ¿no? Hay muchas cosas que hacer, pero una sola es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Así que la mundanalidad, ir con el flujo de este mundo, afecta a nuestros sentidos. Cuarto, el rechazo. Vamos un poco más rápido. El rechazo condiciona nuestra capacidad de oír y aprender. El rechazo produce en nosotros escepticismo y suspicacia. Nos han herido, entonces no, hay algo como autosuficiencia y no, yo no me trago la pildorita tan fácil. Entonces rechazamos la revelación de Dios, rechazamos la exposición de la palabra. 5, involucramiento en el ocultismo. Saben, es tan interesante, hemos ministrado a personas en el pasado, personas que se han involucrado en el ocultismo, en brujería o cualquier otra invocación al mundo espiritual, y hemos estado en momentos en donde a la hora de ministrar o guiarlos a una renuncia, se adormecen. Hemos estado con personas en retiros espirituales donde hemos expuesto estas cosas y después ministrándolas le decimos, pero ¿no te acuerdas que esto lo dijimos? No. Pero en ese mismo momento, ¿te acuerdas cuando No me acuerdo. Satanás tapa eso, tapa nuestros sentidos para ese tipo de cosas. 6, flojera espiritual. Creo que hay una generación cómoda, con poca disposición al esfuerzo por Dios. Esto que hemos dicho respecto de la oración, respecto de leer la palabra, respecto de ayunar, respecto de retirarnos, de cortar con ciertos compromisos por buscar un bien superior. Algo no quiere que hagamos este tipo de cosas, ¿no? Las comodidades son tan ricas, ¿no? Entonces nos van produciendo en nosotros flojera espiritual. Nuestro Señor, Él se levantaba temprano, Él pasaba las noches buscando a Dios, dándole tiempo a Dios. ¿En qué punto voy? ¿La 7 ya? 6, ya, es que los tengo por letra, entonces G, tengo aquí letra G. Egocentrismo.
el egocentrismo, esto que todo tiene que ver conmigo, este muro de autodefensa que construyo alrededor mío, ¿no? Que tengo que ver cómo todo me afecta a mí. Entonces eso puede producir un cielo cerrado a la revelación. Soy autosuficiente y me enseño a mí mismo. Recuerdo alguien una vez me dijo, no, yo tengo un mundo interior bien rico, entonces por eso me siento muy bien conmigo mismo, ¿no? Me saludo y me enseño. Entonces ese egocentrismo. Y junto con eso, lo siguiente, ¿qué sería? ¿La 8 ya? Va el orgullo, la letra H. Es el orgullo, es una vida no quebrantada delante de Dios. Y, wow, yo debo confesar que muchas veces me sorprendí en esto, ¿no? Mirando al predicador y algo en mí decía, bueno, no, se equivocó en esto, no está exponiendo bien, no tiene un bosquejo. Y de esa manera rechazo la revelación de Dios para mí. Cuando hacemos un llamado, no pasas adelante. No, porque yo tengo mi propia relación con Dios. No quiero verme siendo ministrado por alguien. No quiero verme siendo que alguien añada algo a mi vida, ¿no? Eso es orgullo, necesitamos quebrantarlo. Y finalmente la religiosidad. Y esto es muy, muy fuerte. La religiosidad, tú te asombrarías cómo los espíritus inmundos utilizan la religión para producir estupor en los creyentes. Y con esto quiero hablar un poco de las dos grandes tendencias, la conservadora y la pentecostal. En la conservadora quiero hablarles de la obsesión doctrinal. Yo quiero decirte de plano, y puede ser esto una bomba para ti, pero la obsesión doctrinal es diabólica. La obsesión doctrinal es diabólica. Esta obsesión por saber si el bautismo es por aspersión o por inmersión. No, yo tengo 8 pasajes para explicarte que es por... No, yo tengo 9 pasajes. Bueno, yo voy a pasar los próximos meses buscando el 10º pasaje para ganarte en la posición, etcétera, etcétera. Es una obsesión. Bueno, ¿cuándo Cristo viene? ¿Viene antes, al medio o después de la tribulación? ¿Qué es eso? ¿Está el rapto o no está el rapto? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Yo quiero decirte una cosa. Hay espacio para la discusión doctrinal. Pero la verdad no es una posición. La verdad es una persona. ¿Cómo se llama esa persona? Cristo. Cristo. Él es la verdad. Si tienes a Cristo, entonces tienes la verdad. Y puedes poner entonces en segundo orden alguna definición y puedes abrazar esa definición e ir por la vida con gozo, pero por favor no te sueltes de la verdad, que es Jesús. Amén. Entonces esta obsesión por la doctrina cierra el cielo para ti y no eres capaz de sentir este soplo del Espíritu sobre tu vida. Yo le entregué mi teología al Señor hace rato. Ahí está, Señor, ahí están mis definiciones. Haga usted con ellas como quiera. Enséñeme todo lo que quiera. Sáqueme de mi error. Él es bueno. Entonces es la obsesión doctrinal. Y lo otro, en el otro sector, aunque también están en ambos sectores, ¿no? Esto es como transversal. Es una cultura evangélica. Vienen personas a mí, cultura evangélica, digo yo, o cultura religiosa. Vienen personas y me dicen, pastor, en el pasado, porque ahora ya no pasa tanto, gracias a Dios, quiero presentar a mi hijo, quiero presentar a mi hija. Y entonces se portaban súper bien a la hora de presentar a su hijo o a su hija. Y después que los presentamos, ¿sabe lo que hacían? Desaparecían. ¿Por qué querían presentar a sus hijos? Porque ellos los presentaron. ¿Y por qué los presentaron a ellos? Porque a sus papás los presentaron. Son hijos de pastores o nietos o bisnietos de pastores, pero ellos nunca han conocido a Cristo. Se criaron en una iglesia, saben todo el libreto de una iglesia de memoria, pero no tienen una revelación. Hay estupor en sus vidas y la religión confirma ese estupor, confirma esa revelación. Si tú supieras, hermano, cuántas personas se disfrazan como payasos en las iglesias y gesticulan todo, pero no tienen una relación con Dios. No han nacido una relación y no han nacido una revelación de Dios. Eso es estupor. ¿Cuántos están cansados? Digan amén. Gracias. Me animan en mi predicación.
Quiero ahora hablarles de los efectos del estupor. Quiero hablarles de los efectos del estupor. Primero, adormecimiento selectivo. El adormecimiento. El estupor te adormece. Te adormece para lo espiritual. ¿Te ha pasado que, no sé, estás viendo una película? A mí me pasa más grande. He ido al cine con mis hijos y estoy 5 minutos y disfrutan la película y yo me la pierdo toda, ¿no? Porque estoy dormido. Bueno, este adormecimiento espiritual hace que el Espíritu Santo obre en todos menos en ti, porque te duermes a eso, ¿sí? Y digo que es adormecimiento selectivo porque esto es algo diabólico. Satanás sabe a lo que te va a dormir y a lo que te va a despertar. Un ejemplo muy interesante de esto es Jesús en la tempestad. Déjame hablarte de eso un poco. Hay una tempestad, están en un bote y Jesús, ¿qué hace? ¿Qué hubieran hecho lo último? ¿Qué hubiera sido lo último que hubieran hecho los discípulos en circunstancias así? Dormir. Ellos estaban, mira, despiertos como nunca. Como nunca. Amárrate eso, ya voy corriendo, saca el agua de ahí. Estaban súper despiertos, estaban vivos, estaban vivitos y Jesús estaba durmiendo. Pero ellos estaban despiertos a la tempestad. Jesús estaba dormido a la tempestad. En la imagen de los discípulos, porque era el concepto judío de ese tiempo, la tempestad era una expresión espiritual y tal vez bien pudo haber sido así. Espíritus que afectaban la naturaleza, ¿no? Con ese temporal. Y los discípulos estaban despiertos a la actividad del mal y Jesús que estaba dormido a esa actividad. ¿Me explico? Y entonces despiertan a Jesús y Jesús ¿qué hace? ¡Shh! Y no se vuelve a dormir, pero los recrimina a ellos. ¿Sabes? Quiero ir directo a la aplicación. Satanás muchas veces te despierta a las dificultades, te despierta a los demonios, te despierta a las tribulaciones, pero te adormece a la provisión que tienes en Dios. ¿Me explico? Entonces tú estás en una condición X y he conversado con muchos de ustedes en situaciones así y yo mismo me he sentido en situaciones así. Un problema financiero, ¿qué vamos a hacer? Y tú te peleas con tu cónyuge porque estás tan despierto al problema. Mira, tenemos que ser responsables frente a esto. ¿Qué hacemos? Pero estás adormecido a lo otro. Y eso es lo que hace el estupor. Necesitas que el Espíritu Santo te adormezca a lo que tienes que dormirte y te despierte a aquello por lo que tienes que despertarte. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, pero para eso necesitas estar despierto. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el efecto del espíritu de estupor? Es un adormecimiento selectivo. Te adormece a lo espiritual, a lo sobrenatural, a lo que te pertenece y te mantiene enfocado solamente en lo terrenal. Segundo efecto, vidas poseídas por la tierra. Vidas poseídas por la tierra. Está relacionado con lo anterior. Y junto con eso son iglesias poseídas por la tierra. Una iglesia poseída por la tierra es una iglesia donde hay flor de discusiones. Las sesiones de miembros, olvídate, es un festival de carnalidades. Todo el mundo se pelea. Las decisiones están tomadas en base a la plata que se tiene, en base al miedo, en base a si me gusta el hermano que está dirigiendo o no, me voy a oponer directamente a él. Es una iglesia totalmente poseída por la tierra. ¿Y por qué está poseída por la tierra? Porque las personas están poseídas por la tierra. Tú tomas decisiones en base al temor, en base a las lucas que tienes, en base a tus preferencias, pero no escuchas la guía de Dios. Escúchame, tú fuiste salvo, fuiste creado para vivir en revelación, en obediencia. Tú tienes que actuar en obediencia. Si el Espíritu te dice, Pablo e Iris, levántense porque los envío a China, ¿a dónde tienen que irse ustedes? A China. Punto. ¿Me explico? Oye, pero ¿cómo? Por supuesto, vamos a ser responsables como iglesia enviadora, pero ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no? Oye, no, pero mira, piénsalo, saca las cuentas y a lo mejor, no sé, oye, que no sé. El Pato y la Mili están en Estados Unidos y su destino final es Japón, porque Dios les habló. Esas son personas poseídas por el cielo, ¿sí? Pero el estupor hace que tú estés poseído por la tierra.
Y una crisis económica, ¿y qué vamos a hacer? Y mira, no, y este presidente, que no sé qué, no sé cuánto. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Ahora, no para evadirnos, no para enajenarnos de la tierra, no. Al contrario, debemos actuar activamente, valga la redundancia, en la tierra, pero poseídos por el cielo. Amén. Ya están cansados, lo sé. Esta predicación va larga, pero vamos adelante. Tercer efecto. Vives una total negación de la fe. Este es otro efecto del estupor. Vives una total negación de la fe. Soy, pero no soy. Soy, pero no soy. Soy evangélico, pero no soy. Creo, pero no creo. Digo, pero no hago. De hecho, no sé por qué hago lo que hago. De hecho, no sé por qué estoy aquí. Mi vida no cambia en absoluto en los años que he estado aquí o en X iglesia. No hay un cambio, no he escuchado la voz de Dios, no me siento guiado a nada. Y todo el mundo dice que Dios habla. Incluso la Biblia dice que Dios habla y sigue hablando. Que su deseo es hablar permanentemente, porque sus palabras son vida. Entonces, es otra característica, es una total negación de la fe. Niegas tu fe en tu trabajo, en tu vida familiar, aquí en la iglesia, etc. 3 efectos. Y ahora vamos al final. ¿Cómo librarme del espíritu de estupor? ¿Alguien quiere ser libre del estupor? Yo esperaba un amén más fuerte que eso. ¿Alguien quiere ser libre? Amén. Tengo 4 puntos aquí, 4 principios. Primero, humillarme ante Dios. Tiene que haber un nivel más profundo de quebrantamiento y humillación delante de Dios. Tú tienes que entregarte, tienes que humillarte al Señor. Tienes que quebrantarte delante del Señor. Tienes que arrepentirte de toda condición de dureza en tu corazón. Segundo, entregarme a Dios. Y aunque parecen sinónimos, yo creo que hay una diferencia entre uno y otro. Un acto de humillación no necesariamente implica un acto de entrega. Puedes humillarte ahora y seguir con tu vida después. Tienes que entregarte. Es una ley espiritual, escucha bien, es una ley espiritual el que todo aquello que no entrego a Dios y guardo para mí es una puerta abierta al enemigo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Levanten su mano todos los que crean esto que acabo de decir. Ahora díganme, ¿qué es lo que acabo de decir? Todo lo que guardo para mí y no lo entrego a Dios es una puerta abierta para el enemigo. ¿Ok? Tercero, resistir al estupor, así dice la palabra. Resistir al estupor y renunciar a él. Y cuarto, pedir al Espíritu Santo que traiga sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, tal como Pablo escribe en Efesios. Yo oro para que el Padre del Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oh, Jesús lloró sobre Jerusalén. Yo creo que Jesús llora sobre su iglesia hoy. Pero yo creo que Jesús debe tener esperanza con Iclam. Porque nos vamos a parar en su palabra y vamos a creerle a Dios. Vamos a decir, Señor, yo quiero el cielo abierto, yo quiero todo lo que viene de ti. He sido salva para tener una relación directa contigo y no quiero nada menos que eso. ¿Cuántos dicen amén? Ya, ponte en pie entonces porque ahora vamos a ministrar.